Bienvenidos a Criaturas Paranormales, su guía predilecta para monstruos del folclore, cine, videojuegos y ciencia ficción, y algunos no tan de ciencia ficción. Bueno, hoy estoy aquí con Gigi, vamos a hablar sobre, obviamente, críptidos, todo lo que esas maravillosas criaturas que se esconden en lo oscuro del bosque, de la selva, de nuestro bello mundo, incluso en lo más profundo de los océanos. Ya te la sabes, Gigi, críptidos. ¿Sabes lo que es un críptido, Gigi? ¿Te suena el término críptido? Es de mis cosas favoritas, creo yo. O sea, top temas que creo que hemos tratado y que nos encanta. Y creo que por lo que estamos aquí es porque Claro los dos sí compartimos este gran amor por los críptidos, la neta. Claro que sí. Como dijo Guillermo del Toro, los monstruos son los santos patrones de nosotros los raros. Y hoy este par de anormales van a contarles sobre uno de los críptidos que en mi opinión es probablemente el más importante de la cultura general. Creo que es el más presente en el consciente colectivo. Creo que cuando piensas en críptido, lo primero que piensas es en este en específico. Y luego, bueno, siento que sí, es muy perceptivo, muy propio de la humanidad, porque realmente se parece más a nosotros de lo que creerías. Y ahorita vamos a hablar de quién es. Pues ahí les va. Como curiosidad para su acervo personal, de aquellos interesados en la historia humana caótica de nuestra especie y una idea contradictoria de los creyentes de la clásica imagen mal representada de las etapas de la evolución humana, debemos decirle que a lo largo de la historia hubo más de una especie de humano. No sé si sabías que es como la típica imagen de que ponen primero al que es como esa típica imagen que dicen de ¿por qué dicen que venimos del mono si todavía hay monos? No era un mono. Se parecía a un mono. Se parecía a un mono y era un australopithecus. Pero bueno, sigamos. Evolución humana. Debo decirles que a lo largo de la historia hubo una especie de humano. Digo que es una imagen mal representada, ya que contrario a la popular idea de algún momento fuimos simios, los seres humanos simplemente tenemos un ancestro en común con nuestros peludos primos. Pero esta metáfora, si los simios son nuestros primos, los demás tipos de humanos, los homínidos, serían nuestros hermanos, que existieron y compartieron nuestra historia y nuestro mundo. Y digo eran, debido a que desafortunadamente ya no nos acompañan estos otros tipos de humanos. Los homínidos son distintos géneros de un mismo grupo al que pertenece nuestra especie. No es tanto que hayamos sido uno y luego otros, sino hasta llegar a lo que somos hoy, sino que a lo largo de la historia hubieron muchos y muchos iban representando ciertas mutaciones a obviamente lo que entendemos como evolución, que los iban adaptando a su entorno, que les permitían sobrevivir. Y bueno, hablaremos de eso más adelante, como el caminar erguidos, el poder manipular cosas, todo eso vamos a verlo más adelante cuando te explique todo este trasfondo. Antes quiero que entendamos esto. Sino que durante el frío invierno de la última era previa a la era de nuestra victoria como especie, durante que existieron más de un tipo de humano conviviendo en el mundo. Ahora te pregunto, Gigi Berta, ¿te puedes imaginar un mundo donde distintas especies de humanos convivieron entre sí? Por supuesto. Siento que sí, genuinamente creo que es algo muy posible, tan solo por el hecho de que, bueno, ahora no está tan marcado hasta cierto punto, pues por el hecho de que ya somos como más similares, está más estandarizado. Pero si nos vamos ya a cambios muy específicos o características muy específicas del humano que sigue evolucionando, tal vez no hemos conseguido como otro género dentro de la especie humana, pero creo que si en la actualidad estamos conviviendo humanos con diferentes características a nivel de su evolución, creo que antes, que era como mucho más marcado, pudo ser muchísimo más posible de lo que es ahora. Entonces, y ahora yo te doy mi opinión, que es, yo personalmente, la neta no. ¿Por qué? Conscientes de que en la actualidad todos los seres humanos somos Homo sapiens, no discriminamos y nos propasamos de odio entre nosotros, no me imagino los aberrantes prejuicios que habrían en las distintas especies pensantes compartiendo un diminuto mundo violento. Ahora lo que me refiero es como de, si ahorita en la actualidad que se supone que todos somos Homo sapiens existen estos como temas pues, de discriminación y cosas de esas por algo tan básico como de que no tienes tantos recursos como otra persona, pues no me imagino cómo fue en su época un Homo sapien compartiendo espacio con un Homo erectus, así como de, tú que siento que pudieron ser como pandillas prehistóricas.
Sí, definitivamente había, seguramente, o sea, creo que lo dije como muy segura, pero definitivamente habría una rivalidad por el simple hecho de que somos animales, siempre estamos conviviendo por todo, o sea, compitiendo por alimento, techo, lo que sea, pero al mismo tiempo creo que también los prejuicios que justo mencionas tú de discriminarnos entre nosotros, vienen mucho justo de este pensamiento que tenemos ahora. O sea, estamos tan iguales que tenemos que estar buscando cualquier cosa para diferenciarnos. Cualquier excusa para... No, y a final de cuentas, muchos estiman que es como un instinto básico, pero al mismo tiempo como que de conservación, el acabar con lo diferente, porque crees que así vas a asegurar tu supervivencia. Entonces, por eso se podría creer que ese es el origen, pero no, realmente entendemos y sabemos, y ya hay muchísimos evidencia que respalda que a día de hoy pues todos somos humanos. Pero ¿por qué estoy hablando de esto de los homínidos? Esa es mi gran duda. ¿Qué tiene que ver esto con los criptidos, Francisco? Ahí te va. Si te dijera que probablemente somos la especie de homínido más dominante en el planeta, numerosas historias de productos aventureros en el bosque, distintas leyes y la cosmovisión de distintas culturas del norte de América y un poco más del resto del mundo apuntan a que probablemente no somos el único seres bípedos homínidos pensando y caminando por ahí. Y quiero enfatizar en bípedos y caminantes como las características del protagonista de nuestra historia del día de hoy. Por eso quería contarles este como contexto para entender por qué somos seres sapientes, somos seres con inteligencia, pero al mismo tiempo como que compartimos muchas características con primates, y entonces por qué tenemos todo esto en común, porque ahí les va quién es nuestro protagonista. Contar el contexto antes de los homínidos para enfatizar este erróneamente llamado monstruo. No es alguien a quien debamos ver como precisamente alguien amenazante o malvado, sino como nuestro gran hermano oculto en los bosques. Estoy hablando de Bigfoot. Verdaderamente creo que sí, es de lo más conocido y al mismo tiempo de lo más ignorado, porque justo como habíamos hablado anteriormente, sí. Pues es del que yo conozco menos, a pesar de que amo mucho los criptos, siento que es el más popular, es el primero que piensas, pero al mismo tiempo es el que menos se sabe, porque está como demasiado estigmatizado, que es como de... Ajá, igual es totalmente como esta paradoja que existe entre las cosas que se ven muy reales, ajá, que no sabemos si son reales o no. Por ejemplo, los avistamientos ovnis y toda esta onda, ajá, es como de si se ve demasiado real, la gente apunta de no, se ve muy real, está hecho a computadora o como tú quieras, o por IA, que es y es que la inteligencia artificial nos ha jodido demasiado a los que les gusta y a los que investigan todos estos, ajá, los criptidos, el fenómeno paranormal. Ajá, y si se ve muy falso, mucho. Y si se ve muy falso o de baja calidad, es porque no, definitivamente no es real. Entonces, ajá, como que hacia ambos lados apunta nuestra lógica a creer como de, no, si se ve muy real es porque es falso, y si no se ve real es porque también es falso. Pero ahí te van algunos... Hablaremos hoy de por qué tal vez sí, por qué probablemente existe, por qué probablemente debemos enfocarnos más en lo que no vemos, en lo oculto, en lo oscuro. Pero pues ahí te va. Okay. Comencemos con darle rostro y medirle la talla a nuestro protagonista, con quien abrimos este camino a un viaje hacia lo desconocido de las criaturas de nuestro mundo y nuestra imaginación, obvio. Porque también vamos a hablar de seres de ficción y pues, obviamente muchos son producto de la gran creatividad de artistas maravillosos, pero bueno. A menudo es descrito como un homínido de características similares a las de un primate, de más de 2 metros de alto, que varía porque algunos lo describen como de más de 2, de 2.10, 2.15, pero bueno. Se pone tacones. Se pone tacones. Oh, imagínate qué pinches taconzotes para un Bigfoot. Tacones con los que puedes, no sé, preparar suadero. Pero bueno. De 2 metros de algo, con rasgos faciales similares a los de un gorila, porque igual lo describen como que con las cejas onduladas, como que con una gran frente, como que con esto, la mandíbula inferior más prolongada, más humanizado, cubierto de vello que puede variar desde marrón, oscuro grisáceo, negro, rojizo, que camina erguido como nosotros. Cuenta con 5 dedos en cada mano como pulgares oponibles, pero según distintos relatos pueden ser utilizados como herramientas para el uso de herramientas más complejas. ¿Quién se los contó? Ahí te va. Tengo esa duda porque es como de, o sea, 5 dedos, no sabemos si existe o no, sí, pero sabemos que tiene 5 dedos. ¿Por qué? Porque comparte características con nosotros. Y bajo la teoría de que podría tratarse de un homínido, más adelante voy a enfatizar como de existen documentación tanto prehistórica de que habla de cómo ciertos rasgos nos hacen adaptarnos como especie, como lo que decía de caminar erguido, pero ahí te va.
Distintos relatos son usados como uso de herramientas complejas, lo que nos deja en claro que goza de una gran inteligencia que le permite, según estos mismos relatos hablados, le permite desarrollar la vocalización, identificar patrones de sonidos que permite comunicarse entre sí, y durante el transcurso de las épocas y culturas de América llaman a esta entidad de distintas maneras. O sea, es como curioso que al final del día, pese a que se pone en práctica o se pone en duda que lo que pueda decir un solo individuo porque sí, igual siempre los juzgamos como de, es el loquito que dice que vio a Bigfoot. Nosotros. Es el loquito que vio a Bigfoot. Okay. Pero se me hace raro que en muchísimas culturas, que vamos a hablar de acá, que son más como del norte de América, que muchas culturas lo han definido algo que es lo mismo. O sea, culturas que no tuvieron nada que ver una con la otra, o que no se hablaban, o que no se topaban, casualmente si registras su historia, tienen como que ambos apuntado ahí por ahí que hay un hombre peludo, grande, bípedo. Entonces es raro porque muchos, pese a que no convivieron, coinciden con la misma idea. De que entienden de que... o sea, piensan en lo mismo o describen lo que estas personas que sobrevivieron describen igual. Entonces como de, ok, es difícil creerle a una persona, pero si ya toda una cultura está hablando del mismo individuo. Y más culturas. Están hablando del mismo y están repitiendo y dijeras, no, es que el mío tiene 4 brazos, o no, es que el mío vuela, o no, es que... No, pero todos están definiendo fucking lo mismo. Entonces es lo que se me hace curioso, y no solo por el norte de América, que es en los que no nos vamos a enfatizar ahorita, pero sino por casi prácticamente todo el mundo. Pero ahí tú va. O sea, es turista. Es turista. Tiene su pasaporte. Porque esa es otra. Bigfoot podría no ser solo uno, podría ser como tal una especie. Ok, o sea, estamos hablando ya de una familia de Bigfoot. O sea, no es un güey que ha estado a lo largo de la historia, sino un grupo de güeyes que se ha distribuido. Entonces, sí, o sea, es como tal otra especie. Incluso para ti y mí que estudiamos especies, pues no basta entender cómo poco a poco, mientras más te vaya describiendo estas características, como que no suena tan raro que tal vez haya por ahí uno. ¿Estamos abriendo la posibilidad a un Bigfoot peruano? Bigfoot peruano, no, pero sí a uno brasileiro. Uf, ese te lo voy a contar más adelante. ese te lo voy a contar más adelante. Ok. Pero bueno, de distintas maneras. Por ejemplo, las tribus de los Tule River en California se refieren a él como Hireman, hombre peludo. Pero incluso en lugares más diversos y asociados de lo desconocido, y en uno de los lugares que personalmente considero que existe la mayor cantidad de misterios de índole espiritual, casi rozando lo siniestro, es en los Apalaches. Que creo que ya hemos dejado en claro que los Apalaches es como un caldo de cultivo perfecto para mitos, leyendas, historias, porque ahí se aloja de todo. Es como el Amazonas, pero del norte, porque de verdad hay tantísimas cosas que no terminamos de entender de eso, y por eso... Yo creo que si alguien quisiera avistar algún críptido, algún tipo de fenómeno, si le gusta eso, los Apalaches tienes que ir, o sea, tienes que visitarlo. Deberíamos ir algún día a los Apalaches. Hay que ir algún día a los Apalaches. Ya saben, si quieren algún día toparse con un críptido, cazarlos, ¿no? Porque, pues, no, pobrecitos. No son parte del folclore, son parte de la cultura, no los casen, por favor. Ajá, es como matar fauna exótica, entonces está mal. Sí, no lo ven. Pero si quieren avistar uno, tanto el Amazonas como los Apalaches, considero yo que son de los necesitamos que más se compruebe la existencia científica de los críptidos, porque yo necesito para darles derechos. Necesito derechos críptidos. O sea, porque creo que justo le va a pasar como a muchos animales, y es como de, ay, está bonito, bueno, tráfico ilegal. Entonces de repente ya tienes un fucking Bigfoot que te... Tráfico de bebé Bigfoot. Ajá, que te llegó en Amazon. Entonces ahora sí es de que unboxing de mi Bigfoot y ya lo sacas todo chiquito. Mírenlo, tiene pulgares oponibles. No tiene cola prensil. Esas otras no tiene cola prensil, no, por eso se distingue como que de otro de... Ajá. Okay. A partir de ahí como que empieza a ver esa diferencia de... Anatómicamente no tiene las vértebras coxígeas, que sabemos que es como estos que le permiten darle movilidad, y él no tiene, o al menos hasta donde sabemos, y todos los avistamientos y todos los registros. Nadie le ha visto cola. Nadie le ha visto cola. Los Apalaches, unas montañas tan antiguas que, para que te hagas una idea de lo antiguos que son, incluso existían durante la época de los dinosaurios y probablemente van a existir mucho tiempo después. O sea, es de verdad un sedimento mineral levantado que existió cientos de millones de años. O sea, si algo tiene historia en el mundo, si algo ha sido testigo de muchas cosas, es eso. Son los Apalaches. Por lo que no es de extrañar que civilizaciones enteras le tengan un gran respeto a lo que representan, a lo que en ellas habita, y siendo llamadas también Wildland, Bigfoot,
pero no solo es un animal dentro de la naturaleza con un rol específico dentro de las especies. Él es un puente que conecta nuestro vínculo directo con la naturaleza. Somos parte de ella, pero Bigfoot representa lo que hay en medio. O sea, está como que la naturaleza, todo lo que viene siendo aparentemente salvaje, y por eso lo conoce como Wildman, el hombre salvaje. Y está la humanidad, que es como que algo ya más desapegado a lo que entendemos puente. Como... O sea, Bigfoot es y como este amigo hippie que te dice, güey, conecta con la naturaleza. Yo creo firmemente que Bigfoot... ¿Consideras que Bigfoot fumaría? Claro que sí, estoy muy, muy seguro que... Y haría caldo vaquero. Claro. No, él no lo haría, pero estoy seguro que por ahí un Arthur Morgan, por ahí andaba ahí paseando y llegó un Bigfoot y se lo llevó y... que vas a ver, ahorita vamos a contar muchas historias de cómo él igual hace cosas como de ese tipo, de que, caray, estaba en mi campamento y desaparecieron ciertas cosas, pero no es como que estén rotas o rasgadas como lo haría un animal salvaje. Sí, Bigfoot no, es... Eso nos vuelve a abrir la posibilidad de un Bigfoot de Ecatepec. No, pero también, o sea, si Bigfoot te roba algo... ¿Para qué te metes a la casa de Bigfoot? ¿Estás de acuerdo que tú estás invadiendo su propiedad? Él estaba ahí desde antes. Sí, tú estás haciendo desplazamiento de Bigfoot. Tú estás gentrificando los Apalaches. Están gentrificando los Apalaches, pero bueno. Bigfoot es la resistencia. Siento que también por eso es tan chingón. Siento que representa muchísimas cosas. O sea, representa justo este vínculo con la naturaleza, representa movilización, evolución, o sea, como que representa tantas cosas, tanto de manera literal como retórica, que es como de, güey, creo que todo el mundo sabe qué carajo es un Bigfoot. Sí, y al mismo tiempo no saben una mierda de Bigfoot. No, por eso este es el objetivo de este programa, que la gente se cultive y aprenda y no le tenga miedo a lo desconocido. Pero bueno, siendo un hombre, como su traducción lo indica, salvaje, no civilizado, pero no por eso es malvado. Representa una fuerza limitante en lo que nos corresponde como papel de la humanidad en la naturaleza, limitándonos a que de cierta forma retomemos el camino a lo perdido con el tiempo. Me encanta que muchas versiones de la historia se refieren a él como nuestro hermano mayor, ¿sabes? O sea, la humanidad es como... igual, muchas traducciones de Apalaches, muchas traducciones de culturas de ese estilo, es como que todas describen lo mismo, de que la humanidad perdió el camino en algún punto y dejó de lado todo lo espiritual, todo lo salvaje, todo lo respetable con la naturaleza, y lo dejas de ver como algo que te provee, como algo que puedes tú manipular a tu gusto, ¿sabes? O sea, como que algo que es tu de propiedad, en vez de algo que te provee, algo que es de tu propiedad. Y por eso como que igual en todas las culturas describen eso, de ese separamiento de la humanidad con esto, y por eso Bigfoot como que representa ese vínculo que todavía deberíamos es el que te dice, güey, la estás cagando, por favor, recapacita. Y por eso es como una fuerza limitante, ¿sabes? ¿Consideras que el miedo que tenemos a los críptidos es la misma naturaleza diciéndonos o tratando de alejarnos de cosas que sabe que si tocamos las vamos a hacer de mierda? O sea, porque justo igual siempre existe este dilema de como de guardia, esta imagen de guardián del bosque, ¿sabes? Como que siempre es representado por alguien muy sabio, igual Gaia, que es la Titani de Antigua. Mi vieja. Igual Mayahuel de la cultura prehispánica, igual como Xochiquetzal, todas estas como que entidades y mitologías relacionadas como que siempre a la vida, a la naturaleza, pero que siempre son como una figura buena, como una figura amorosa, como una figura proveedora, como una figura pues muy maternal, muy cuidadora, que siempre está como que ahí para nosotros. Entonces, por eso siempre como que Bigfoot representa como guardián de yo sí soy bueno por parte de la naturaleza, pero soy el que parte madres, ¿sabes? Pero, sí, bueno. Definitivamente pagaría porque me partiera mi madre un Bigfoot. No. Sí, sin pedos. Siendo que no solo se trata de una especie no clasificada, sino que en muchas culturas nativoamericanas pasa a ser un espíritu benevolente, sabio, bueno, pero si lo provocas, embustero. Hay quienes que podrían funcionar a veces como un trickster, que es como, no sé, estas entidades como que muy aluches, muy chaneques, como que te esconden cosas, te pierden cosas, igual. De naturaleza como muy, muy traviesa, muy juguetona. Entonces como que muchos describen que Bigfoot, si se le provoca, puede ser como una entidad medio chingativa, así como de voy a... Chingadito, te estás metiendo de campaña. No, me entiendo de campaña. No, pues es que te estás metiendo en la naturaleza, estás chingando de alguna forma y por eso como que desaparece. Pero bueno, total...
Esta versión cultural, más apegada a lo espiritual, podría ser una explicación del por qué generalmente no hemos descubierto cadáveres de Bigfoot, que es como el argumento de los escépticos de por qué si existen no hemos encontrado desechos, excretas o precisamente un cadáver de un Bigfoot, ¿sabes? Entonces es como si encontramos criaturas que murieron hace 65 millones de años, que son los fósiles, ¿por qué no encontraríamos un cuerpo de Bigfoot por ahí? Pero pues ahí te va. O bueno, el por qué podría ser. El cadáver de Bigfoot es lo que me lleva a las 3 teorías. La primera es que algunos referentes de nuestra propia evolución se describe como uno de los principales comportamientos que nos separa de los animales o de lo salvaje, y es que enterramos nosotros a nuestros muertos. De hecho, a partir de Homo erectus, después de Homo habilis, empezamos a como tener estas conductas de cuidar a nuestros enfermos. De hecho, es la que es como la primera prueba de adaptación evolutiva, la primera prueba de civilización, que no era con lanzas, era un hueso roto, pero que había sido reparado. O sea, que alguien se tomó el tiempo de cuidar a una persona. Esta humanidad, este punto de empatía, de cuidar al otro, de ya ver por el otro, no solamente por nosotros. Uh-huh. Igual dentro de este mismo querer que se preserve la especie, uh-huh, pero ya no es solo yo quiero preservar, sino que quiero que todos los que están a mi lado preservemos juntos. Uh-huh. Y pues ese es como que nuestro principal rasgo de civilización. Cuidar a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, a nuestros niños y enterrar a nuestros muertos. Sí. Entonces... comportamientos que nos separan de lo salvaje, pues lo muerto, y es cuidar a nuestros enfermos y enterrar, como te decía, a nuestros muertos. Pero esta tarea apuntaría que Bigfoot, al ser un ser inteligente y relativamente civilizado, también tendría como hábito sepultar a sus muertos. Esto toma más fuerza considerando que hay casos de especies documentadas que han demostrado este hábito. En el caso de, por ejemplo, los elefantes africanos, que es ese típico ejemplo de los cementerios de elefantes, que no es tanto como lo representan así, sino que es más bien ellos... Ajá, o sea, ellos como que entienden el duelo de que saber que un individuo de su especie se fue. Documentado de cómo lo hacen los elefantes africanos o de algunos tipos de córvidos. No sé si los has visto, que de pronto se ponen así como que rodeando a uno que ya está muerto. Entonces hay algunos que dicen, no, pues es que es una aves carroñera, están esperándolo ahí. Pero sí, y si fuera eso, ¿por qué no lo hacen de una vez? Porque no solo porque se quedan ahí como que asimilados. Y aparte se ha demostrado muchísimo veces que los córvidos junto con los citácidos son de las aves más inteligentes que existen. Entonces sí, como que siento... Los córvidos pueden generar hasta ciertos niveles como de conciencia y de entender muchas cosas. Entonces sí, definitivamente sí creo que si animales como estos, que digamos que los consideramos más lejos de nosotros evolutivamente, un Bigfoot que está más cerca de nosotros definitivamente debe tener estos rituales como para apaciguar también, porque siento que los rituales justo de los funerales y todo esto, o sea, sí es un poco de respeto al muerto, pero siento que es más para quienes se quedaron vivos. Sí, entonces, es como a fin de cuentas, es una forma de decir adiós, es una forma de dejarlo cerrado, por así decirlo, pero al mismo tiempo es como de, hey, estamos aquí por ti, porque, bueno, o incluso un caso más básico o más cercano a nosotros es como el de los perros, percibiendo de manera indirecta que la muerte de un ser querido, como esos típicos videos de que está un perro llorando frente a la tumba de quien fue su amo. al saber que no vamos a volver a vernos, como que entienden eso de que ya acabó su existencia, la permanencia del objeto. Ajá. Okay. Por lo que no suena descabellado pensar que si un animal con sapiencia entierra a sus muertos en lugares donde saben que no van a profanar su tumba de sus hermanos o hijos caídos. Según la BFRO, que es la Bigfoot Field Research Organization, porque sí, existe una organización dedicada a documentar y registrar datos y encuentros, y es maravilloso. Tiene una página de internet, búsquenla como bfro.com. ¿Podemos mandar nuestro currículum? Vamos a buscarlo. Sí. Ya, a la chingada la medicina veterinaria, vamos a trabajar. Hay que investigar a Bigfoot. Voy a hacer mi tesis basada en cómo distinguir un Bigfoot y cómo cuidarlos. Pero bueno. En el febrero de 2012, un investigador de Cartersville, en el condado de Bartow, dijo haber visto y escuchado golpes de madera acompañados de gritos ligeramente guturales, así como porque siempre describen a Bigfoot como con una voz como muy tipo Sasquatch, tipo bueno, de hecho, ¿cómo se llama este? Tipo Chewbacca, que para empezar es una referencia clarísima a Bigfoot.
Chewbacca. Entonces siempre lo veo así como que con esa voz. Es que justo es un multiverso de los Bigfoots. O sea, justo volvemos el de Catepec, el brasileño, ese es Bigfoot espacial. O sea, hay un Bigfoot es como un Oxxo, hay un Bigfoot en cada esquina. Ojalá hubiera un Bigfoot en cada esquina para documentarlo mejor. Bigfoot con uniforme de Oxxo. Hay que dibujar eso. Voy a dibujar eso. En la portada, sí. Bueno, de Cartersville, en el condado de Parto, dijo haber escuchado golpes de madera. Porque lo que te decía, puede manipular herramientas porque existen muchas grabaciones que por ahí las pondré, que tratan sobre cómo gente está golpeando madera. Okay. Y algo en el bosque devuelve la misma ecografía, ¿sabes? Como que 3 golpes y Bigfoot o algo en el bosque devuelve 3. ¿Estás de acuerdo que un animal como un oso, un lobo o algo así no hace eso? Entonces está muy curioso. Entonces tenemos... Y ahora vamos juntando, son como tarjetas. Tenemos ahora Bigfoot carpintero. Bigfoot se puede comunicar. Bigfoot tiene la sapiencia suficiente para entender y hablar cosas. Pero, y porque puede hablar. Eso es algo que mucha gente no sabe, pero él puede hablar. Entonces, estableciendo, ¿Bigfoot está en la línea evolutiva detrás de nosotros? No, más bien es como otro tipo de homínido. ¿O está como a la par? Yo diría que está un poquito más atrás. Por el hecho de que no es como capaz de... Supongo que es lo suficientemente inteligente para esconderse de nosotros, así que yo creo que ahí lo voy a dejar. Pero quiero creer que es un güey muy espiritual. Bajo esto estamos estableciendo que Bigfoot no habla como nosotros hablamos como Bigfoot. Que era lo que sucedía, por ejemplo, con las aves, que decían de que cuando ya descubrieron que los peces también hacían sonidos como que hacían sonidos que tenían como cánticos y esa era su manera de comunicarse. Las personas empezaron los peces, los cetáceos, ¿no? No, peces. ¿Peces? Peces. Ya está comprobado en peces y en ciertos tipos de corales, pero ya eso lo podemos hablar luego. Se comenzó a decir que los peces cantaban igual que los pájaros, pero no. En la línea evolutiva los peces evolucionaron antes de las aves, por lo tanto los pájaros cantan como los peces. Entonces, utilizando esa misma lógica, nosotros hablamos como Bigfoot, no Bigfoot como nosotros. Es interesante la teoría. Quiero creer que sí es lo suficientemente inteligente para hablar, y de hecho voy a hablar de eso más adelante, sobre hablar, pero bueno, ahí va. Te decía, en el 2012, cuando escuchó golpes de madera acompañados de unos ligeros gritos guturales que podrían ser descritos como sollozos en medio de la noche del bosque, en el que, según un testigo, vio a 2 Bigfoot adultos y uno de ellos sosteniendo al que parecía ser uno más pequeño, aparentemente sin vida, y ponerlo en el suelo. O sea, como que descrito, o sea, que tienen suficiente capacidad como para cuidar y maternar, pero al mismo tiempo describen que tienen pues comportamientos funerales, así como de entender que ya no van a volver sus seres queridos y pues obviamente esconderlos y para que no profanen sus tumbas. Quiero creer que es eso, porque o sea, los seres humanos llevamos enterrando nuestros muertos por miles de años. Entonces no es raro creer que estamos justo ahora sobre algo donde de algún punto hay alguien enterrado, ¿sabes? Justo. Aparte, nosotros con la evolución y todo, hemos creado maneras para que otros animales no profanen nuestras tumbas. ¿Qué podría ser otra? Si no encontramos sus restos es porque están en plena naturaleza y no es raro que algún animal se zampe con los restos que quedaron ahí. Claramente. Pero bueno. ¿Has visto los videos de animales con huesos extremadamente grandes? Es como dices, ¿de qué animal es eso? ¿Podría? Sí. ¿Podría ser un Bigfoot? Podría ser. Un fémur de Bigfoot. Un tuétano de Bigfoot. Taquito de tuétano. No, qué feo, no hay que matar a los Bigfoot. No porque justo volvemos a lo mismo, no respetaríamos sus derechos y de repente ya te estarías en la Condesa probando un taco de tuétano de Bigfoot. Si no hay tacos de vaquita marina, no debe haber tacos de Bigfoot. Yo no quiero. La segunda teoría de la que podría ser la razón por la que no hemos encontrado restos de estas criaturas podría ser asociado a la opinión de la que esta presencia es algo más espiritual, o hasta que una tulpa, que creo que ya habíamos hablado que son constructos de la conciencia colectiva que pueden verse más influenciados o vívidos si un producto de la conciencia es más repetido. O sea, mientras más hable la gente al respecto, como The Men in Black o Los Grises o cosas de ese estilo, no es como que hasta que la gente empieza a hablar sobre un tema que empieza a ser como que cada vez más común que la gente lo vea, ¿sabes? Entonces como de... Por ejemplo, el fenómeno poltergeist, los fantasmas, de todo esto, no fue hasta que el cine y la ciencia ficción empieza a describirlos como transparentosos, como pálidos, así,
que la gente empezó a verlos de esa forma. Porque antes, pues la gente, desde antes que existieran pues estos medios multifacéticos, había gente que describía apariciones, pero las describía como nosotros, o sea, un vívido, un cuerpo que apareció de la nada, que así estático, que apareció o flotando, pero que se veía como tuyo. ¿Por qué? Porque eso era lo que la gente veía. Entonces, como que si son apariciones propias de la conciencia, y Bigfoot puede ser algo que también, a lo mejor no todos los Bigfoot son Bigfoot. Algunos son tulpas en base o con base a la creencia avistamientos de Bigfoot previos. Entonces como que la gente pues, no sé, puede ser eso, que manifiesten una tulpa en forma de Bigfoot, que podría ser, pero... Entonces ahora tenemos a Bigfoot tulpa. Bigfoot tulpa. Es que justo era lo que te iba a decir, porque Bigfoot independientemente de justo jugando al hecho de que no existe, o sea, tú y yo somos escépticos, esa madre no existe físicamente, pero creo que la suficiente gente cree en él como para que ya exista, por el simple hecho de que la gente cree en él. Creo que siento que es como un poco lo que funciona la religión, que es como que suficiente gente cree en algo como para que sea real, justo. Entonces o sea, es como esta creencia de que a los objetos bíblicos, si tienes uno, espanta fantasmas o espanta demonios, cosas así, y no es tanto como que efectivamente tenga esa propiedad, sino que nosotros creemos que puede hacerlo, y como creemos que se puede, le damos ese poder y puede evitar que este tipo de cosas ligadas a la conciencia. Pero los fantasmas son aparte. Sí, los fantasmas, vamos a tocar el tema de los fantasmas. Yo creo un tema que personalmente amo mucho. Yo creo que los fantasmas tendrán que venir en dos partes. O sea, fantasmas van a venir en dos partes, seguro. Sí, porque... Pero todavía no tengo escrito así. Bueno, también pueden venir en varias partes, y es de donde yo vengo. Volvieron los fantasmas en forma de fiches. Pero bueno. Ahora, último comentario sobre los fantasmas. No, este es tu podcast, Gigi. Tú tómate tu tiempo para hablar. Último comentario sobre los fantasmas. Justo hablábamos de que a veces estas apariciones de crisis, bueno, ya luego las apariciones de crisis. Pero a veces es como el cómo murieron, lo ves tú. Ajá, Simón. Entonces podría ser... Tú y yo, que venimos de un contexto muy, muy violento. México. Específicamente Salamanca. ¿Habría un fantasma literal en partes? O sea, yo podría ver un cabrón ahí. No, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque... Bueno, ya no estamos metiendo de lleno en fantasmas. Pero supuestamente estás ligado no solo a la conciencia de las personas quien lo vieron, sino ligado a, por eso que dices que se aparecen como los recordamos, sino también a la propia conciencia de la persona. O sea, la persona al momento de morir sí tuvo este comportamiento típico descrito de que, ay, es que no puede descansar en paz porque murió de una forma violenta. Más bien yo creo que es una forma de la conciencia que se quedó en la forma que él prefiere para que sea recordado, ¿sabes? Entonces por eso como que muchos se manifiestan así, o se manifiestan como típicos descritos, que es como de, es que lo veía muy en paz, o lo veía muy tranquilo. Entonces como de esa proyección, no es tanto como de que, se quedó mi espíritu aquí. No, sino que mi mente dejó una proyección para decirle a mis seres queridos, oigan, ya me morí, pues hagan lo que tengan que hacer y ya. Yo me voy a proyectar cuando me muera, güey. No. Me vas a ver así. Como Obi-Wan. Nada, te voy a decir así, te voy a decir, ya me morí, perrito. Ahí te vas, adiós. Como Obi-Wan ahí. Sí. Bueno, volvemos con Bigfoot. Con Bigfoot porque los fantasmas. Si empezamos a hablar de fantasmas, no acabamos. Los fantasmas son, sí, de hecho, por esto este caballo no es fantasma, porque no tenía conciencia sobre su propia muerte, pero tenía conciencia de que ya no está aquí. Entonces, pues él respeta ese hecho. Él respeta. Pero nosotros no lo estamos respetando, perdón. Le resumo ya. Bueno, eso daría a entender por qué también en el mundo moderno... Eso daría a entender por qué ya no hemos visto tantos en los últimos años, ¿estás de acuerdo? Debido a la desconexión que tenemos con el mundo espiritual, natural, en esta modernización, con lo que ya no existe tanto como que este vínculo con la naturaleza, y como vivimos tan centralizados en ver qué hizo el personaje moderno tras una pantalla en un momento, en vez de preguntarnos, porque todo es instantáneo, todo es como que muy de, scrollear es tal cual, no estamos como que tan presentes ni tan conscientes de nada, porque todo está pasando muy muy rápido. Entonces como que nadie se ha tomado ese tiempo de
qué hay en el bosque, ¿sabes? O sea, hay que hacerle un TikTok a Bigfoot. Hay que hacerle un TikTok. O sea, que sea su perfil de Instagram. Seguramente hay por ahí. Si está la asociación que registra datos, seguramente alguien ya le hizo un Instagram a Bigfoot. Sigan a Bigfoot. Y si no, yo lo voy a hacer. Bueno, que en el momento en vez de preguntarnos qué chingado se oculta en el bosque, esta falta de atención podría ser directamente terminar con la existencia de Bigfoot como la leyenda que ya no se transmite de generación a generación, en el hecho de que si estas entidades estuvieran asociadas a la espiritualidad, se vincule con los humanos, con el bosque, estuviera cada vez más olvidada, ¿sabes? O sea, es como tal vez dentro de 50 años probablemente no exista mito como La Llorona porque ponte a preguntar ¿cuándo fue la última vez que hablaste sobre una entidad específica? Hablamos sobre fantasmas, hablamos sobre ovnis, pero sobre una entidad específica, ¿cuándo fue la última vez que hablaste a alguien así como de una vez escucharla? No pasa porque poco a poco como que este escepticismo se ha ido perdiendo. Y sí, independientemente si es real o no, pues es parte del folclore, es parte de su cultura, es parte de incluso La Llorona o los aluches o todo esto vienen siendo parte de la cultura prehispánica, vienen siendo de la cultura mexicana, entonces por eso como que están muy relacionados pero poco a poco, lo que digo, estos relatos hablados ya no se cuentan, ya nadie habla, por el medio del ridículo, de que, es que tal vez sí documenté algo, pero por el hecho de que no sé qué tan factible sea, no hablamos de eso. Sí, definitivamente creo que sí, hemos perdido poco a poco, porque, bueno, yo que tengo como sobrinos más pequeños, aclarando, no estoy a favor del maltrato psicológico infantil, no espanten a sus hijos para que hagan lo que ustedes quieran, eso sí está mal. Sí. Pero creo que hay una te va a llevar el hacha. Eso sí estoy completamente en contra, no deberían hacerle eso a los niños. El hombre del costal. Sí, pobre hombre. Pobre hombre del costal, tiene mucha chamba, pero bueno. Sí, pero ya nadie, o sea, es como de, ya nadie, no que crean, pero ya nadie habla de eso, o sea, es como de, no sé, yo recuerdo como cuando yo era niña y era como de, justo esa era nuestra diversión, ¿no? Estar contando mamada y media de críptidos, cosas que se aparecían. Sí. Recuerdo que había un críptido específico donde yo vivo, luego, o sea, no está tan documentado, pero justamente era gracioso porque era como una especie de cerdo raro. ¿El hombre oso cerdo? Ajá, o sea, era como si Mothman se volviera cerdo. Entonces, eso es muy específico de donde yo vivo. Vamos a hablar más adelante, spoiler, eventualmente voy a hablar sobre críptidos de la cosmovisión mexica y también obviamente pero eso ya es más folclore, pero también vamos a hablar de leyendas urbanas, obviamente mexicanas, porque de aquí hay mucha tela de donde cortar. Ya hablaremos luego de mi hombre cerdo. Pero yo recuerdo que era algo voy a investigar. Era algo muy presente en donde yo vivía y ahora es como de, nadie se acuerda, es como de, güey, yo recuerdo esa. ¿Y estás de acuerdo que si esa era una entidad de algún tipo ligada a la conciencia o a quien lo percibiera, pues definitivamente ya no está, porque ya nadie habla de ello? Ajá. No me importa, ya van a ser mi sobrino o sobrina, yo voy a hacer que crea en el hombre cerdo. El hombre oso cerdo. El hombre oso cerdo. Desvinculado de los humanos, porque en el bosque estuviera cada vez más olvidado. Y para eso existimos loquitos como nosotros, que vamos a seguir divulgando la leyenda y pues todos estos mitos para que no mueran. Pero afortunadamente para los raritos que decidimos creer no solo en los críptidos naturales, sino todo el fenómeno paranormal en general, no estamos solos, ya que muchísima gente ha relatado, ya sea de una forma como creepypasta de Reddit de los 2000, se tratase sus propios avistamientos de Bigfoot. Aquí tengo una recapitulación de los récords que más me resultaron interesantes sobre avistamientos sobre Bigfoot y de lo que te mencionaba de que Bigfoot puede hablar y cosas de ese estilo, pero ahí te va. ¿Hay alguien que habló con Bigfoot? Sí, no le entendió, pero ahí te va. Ahí te va. Okay. El que todos conocemos. Bueno, primero voy a comenzar con el probablemente registro más famoso de todos, que creo que ya te imaginarás cuál es. Tengo una imagen en mente, de hecho. De hecho, aquí va a estar apareciendo. El que conocemos, el video conocido como de Patterson-Gillen, es el video aproximadamente de 1 minuto y medio en el que distingue claramente la figura bípeda peluda de orilla de un río, que esta criatura durante un video aparece darse cuenta de la presencia de los directores de esta maravillosa pieza, de lo que podríamos decir es uno de los pilares de la criptozoología, y ya sea verdadera o falsa, sin duda marcó un antes y un después para
el ojo público que percibía a Bigfoot, siendo probablemente la primera imagen que se hace en mente a las personas promedio al escuchar este término. ¿Estás de acuerdo que es como de tal cual se ve? O sea, que está un Bigfoot ahí, y lo ve, y es la típica imagen de está Bigfoot caminando ahí. Claro, creo que todo, justo te decía, tengo una imagen, o sea, en cuanto dijiste el más famoso, dije, es esta madre, y tengo así el frame en mi mente. Ajá, sí, es que tal cual, o sea, y te digo, independientemente de si es real o no, pues marca eso en la sociedad, en la mente del colectivo. Incluso ya moviéndolo al capitalismo, cualquier merch, o al menos juraría que el 80% de la merch que podrás encontrar con algo referente a Bigfoot tiene esa que ver pose. Con esa imagen de Bigfoot caminando así. Claro. Un profesor de anatomía de la Universidad Estatal de Idaho, llamado Jeffrey Meldrum, declaró para la revista Life Science que este video podría tener cierta credibilidad, ya que en comparación anatómica con otros huesos humanos primitivos, no suena tan improbable la capacidad de caminar erguido, que es lo que te mencionaba, que es como un rasgo evolutivo que a ciertos homínidos les permitió destacar y sobrevivir, el hecho de estar erguido, porque pese a que suena una habilidad muy sencilla, es después de todo uno de los mayores argumentos de la evolución humana, que nuestro pariente de Homo habilis tuvo una ventaja para su supervivencia al caminar de forma bípeda, para poder percibir de los depredadores a la distancia y revisar mejor su entorno, lo que le podría rebatir el argumento, y también para alcanzar cosas como que están más altas, como frutos y cosas de ese estilo. Aparte, bueno, en cuanto a perspectiva, incluso ahora en nuestros días, ser más alto es como de... Ajá, sí, impone te ves más, respeto, te ves más grande, más amenazante, entonces... Sí, definitivamente caminar en dos patas fue increíble. Es útil. Para recibir depredadores a la distancia y revisar mejor su entorno. Lo que podría rebatir el argumento de los escépticos de este video sobre un argumento que dice que camina demasiado humano. Pero pues es como, pues tiene lógica, porque hasta los mismos humanos prehistóricos caminaban así. Pero pues también hay humanos que caminan nada humanos. Yo. y no, justo nosotros no caminamos tan humanos. Según el mismo Meldrum, lo que dijo es que tras evidencia es justo así como imaginamos que caminaría un Australopithecus robusto. Evidencia respaldada por el hallazgo de Lucy, no sé si tropes la imagen de el ancestro humano más antiguo, el que tiene registro de cómo se ve que caminaba también erguida. O sea, tan solo su forma anatómica dicta que es como de, sí, este vato no se arrastraba, este vato caminaba erguido. Sí, por la forma de las... tan solo las vértebras lumbares cómo están acomodadas, las vértebras torácicas cómo se ven tantito así, las cervicales cómo están inclinadas para alguien que está enderezando el cuello, ¿sabes? Todo, o sea, como que todo apunta a un reloj de forma más erguida, entonces pues, es como que el registro y la historia más, la producción la tiene como como que la historia más famosa y como que el que todos topamos, y es como de... Si realmente Bigfoot es como una entidad asociada a la conciencia y asociada a la percepción, como de hecho pues, ya lo hemos... yo es algo de lo que te he hablado muchas ocasiones, que es como los fenómenos se alteran bajo quien los esté observando. Sí, siempre. Entonces no es tan raro como creer que si está en el consciente de tantas personas Bigfoot, en esa imagen, independientemente si es real o falsa, como que independientemente de si es real o no, el que esté tan presente en el consciente colectivo gracias a esta imagen y que ya todos le ponemos rostro a Bigfoot a través de eso, es como que lo que hace más posible que si era una tulpa o si era algo asociado a la conciencia y a la visión y a la percepción, probablemente estaba por ahí, o probablemente ahora es más vívido que antes, ¿sabes? Pero bueno, ese es como que el relato más conocido y el más famoso de todos. Sí es. Un relato del libro Pie Grande al Descubierto. Un antropólogo examina la leyenda perdurable de los Estados Unidos. Ese es el título del libro. El autor antropólogo David Bergen cuenta la historia de 1924 contada por Albert Ousman, quien cuenta cómo durante su estadía en Toba Inlet, en Columbia Británica, no solo fue testigo del avistamiento de un Sasquatch. Porque Sasquatch es otro tipo de Bigfoot. Bueno, es un otro nombre de Bigfoot, pero me gusta cómo suena Sasquatch. Es como el Bigfoot británico, ¿no? No. Es... No, en la Columbia Británica, o sea, en Estados Unidos. Por eso te digo que es como más del norte de América. Pero bueno. Sasquatch. Fue no solo testigo de avistamiento de Sasquatch, sino que fue secuestrado por un adulto, llevado a una cueva y la neta, se me hace una historia súper interesante, porque es como de, él describe, o bueno, en el libro estaba como, no lo tengo citado textualmente, pero sí, tal cual estaba en un saco de dormir, y nada más siente cómo lo levantan y como costal de papas se lo lleva. O sea, imagínate que te pegue un levantón un Bigfoot.
Tú estás muy tranquilo en el bosque. Porque, durante toda la historia relata como ya estaba escuchando que algo se acercaba, que ya había algo por ahí. Pero como que no termina de entender qué onda. Entonces, agotado porque dice, pues ya voy a dejar mi arma aquí. Y voy a dejar. Y lo bueno es que, o sea, tal cual lo raptaron. Ok, ya O sea, hemos hablado sobre raptamientos ovnis, pero no sobre un Bigfoot secuestrado. Es que justo necesito seguir escuchando porque quiero saber cuál fue la motivación del Sasquatch para decir, oye, a ver. Ahí te va. Fue secuestrado por un Bigfoot adulto y llevado a una cueva donde Bigfoot deja claro, bueno, esta es una de las historias más interesantes porque deja que eran criaturas inteligentes y que podían hablar, es lo que te dijo, con su propio idioma. Boseman describe que él fue secuestrado mientras estaba en una bolsa de dormir y hasta que recobró el sentido se dio cuenta que estaba en una cueva, en una familia de Bigfoot, lo que parecía ser un papá y una mamá y 2 hijos Bigfoot. O sea, tal cual eran 4. Como Dios la creó. La familia tradicional Bigfoot. Mamá, Bigfoot, hombre raptado. Uy, 2 Bigfoot de menor estatura que podría tratarse de ser sus hijos. Él descubrió el comportamiento negativo de quien parecía ser la matriarca de la familia. Como si esa es otra teoría que dicen que igual que en los elefantes, los Bigfoot podrían guiarse como por figuras maternas más que paternas, pero eso no tengo idea. Solo lo he leído, pero nada. La matriarca de la familia, como si esta rechazara la idea de que un Bigfoot adulto lo haya traído hasta su hogar. O sea, su mujer se la estaba haciendo de pedo porque se trajo un cabrón. Es como cuando, bueno, al menos a mí me pasó que mi papá llevó a la casa un perrito. Mi mamá estaba encabronada, es lo mismo, güey. O sea, el señor solo quería una mascota para sus bebés. Y lo recogió de la calle y dijo, ¡ah, la madre, un perrito! No, pero ahí te va. No es tanto como que lo vea como mascota, porque dice, desaprobaba su presencia y era evidente que no quería hacerle daño. Incluso pareciera que ser el Bigfoot macho adulto que lo secuestró quería más bien protegerlo de la intemperie de su interior, seguramente pensando que si lo dejaba afuera se iba a morir de frío. Boseman describe que no estaba muy seguro de cuánto tiempo estuvo conviviendo con ellos. O sea, esto duró días, no solo fue de como, ya lo vi, ya me voy. Y por eso de esas documentaciones que son como que muy rápidas, no, este güey se quedó ahí días. O sea, lo envidio de sobremanera. Aparte, debe ser una tensión, porque llevar a alguien desconocido a una casa ya genera tensión. Ahora también era un Bigfoot científico que quería estudiar a los humanos, estudiar su comportamiento, estudiar sus resultados. Ahora imagínate ese cabrón en la casa así varios días de que, perdón señora, de que así como cuando no quería usar el baño. Ajá, cuando estás de visita y quieres lavar los trastes, pero no, ahí deja, hijo, no. Trastes obviamente de madera porque son Bigfoot. Claro. Que parecía desaprobar su presencia. Morir de frío. Boseman describe que no estaba muy seguro de cuánto tiempo estuvo conviviendo con ellos, pero que fue alrededor de una semana, hasta que aprovechó que el padre Bigfoot había enfermado por consumir tabaco comestible. Ya ves que en esa época usaban como que, a ver, diagnóstico clínico, ¿qué le pasó al Bigfoot? Le dio EPOC. Por consumir pues este tabaco que es como masticable. Sí, con su está bien amarillo de aquí. Pero aparentemente eso le hizo daño o le hizo alguna reacción alérgica, no sé, pero eso lo incapacitó, dejando que Boseman traía en su mochila el tabaco comestible, masticable, perdón, por lo que escapó aprovechando la distracción y el resto es historia. Pero, o sea, de lo que te decía, porque él habló con él y le decía, cito, soca, que, o sea, probablemente para fans que son de este tipo de contenido ya sabrán que hay registros anteriores de Bigfoot y en otros podcasts donde hablan sobre criptozoología. También hablan de esta historia, pero a mí personalmente me gusta mucho porque es como de, este cabrón puede hablar. O sea, no solo se comunica como un animal que hace ruidos o como que gruñe o tiene como un grite. Ajá, y aparentemente sabe vocalizar y tiene un idioma. ¿Te imaginas eso? Soca. O sea, es interesantísimo, de verdad, es muy está raro porque es como de una criatura que ya demostró tener intelecto para entender comunicación a base de golpes y también como de usar herramientas, pero cimenta algo mucho más cabrón, que es como de saber cómo esconderse, saber enterrar a sus muertos, y ahora puede hablar, tiene un idioma que no entendemos. Y probablemente este cabrón escuchó muchas más conversaciones entre Bigfoot, pero no les entendía. No. Entonces está ahora puede suceder como en otras
bueno, esto va de mi película favorita que se llama Sueño en otro idioma. Ok. Que es un idioma que nada más hay 2 cabrones ya en el mundo que lo saben hablar. Uh-huh. Y entonces empiezan a grabar conversaciones y a anotar. Y en base más o menos al contexto comienza a inferir y a traducir qué significa cada palabra y todo. Siento que si ese hombre hubiera estado menos asustado No, y un poco más imagínate consciente, que te secuestra un maldito... hubiéramos tenido al menos un cierto repertorio de palabras en Bigfoot. Es Y que- definitivamente tú y yo hablaríamos Bigfoot porque somos Sí, unos o bardos sea, de estaría mierda. muy cabrón. El idioma élfico. Idioma No. élfico, idioma élfico, idioma Bigfoot. Bigfoot, claro que sí. Porque podrías ponerte a gritar cosas en Bigfoot, en las montañas y a ver si te topa uno de qué pasó, güey. O chance y no entiendes y le Podrías ir a mientas la gritarlo. madre a uno sin saberlo y lo insultas. Podríamos ir a gritar soca soca a los apalaches. Y los Bigfoot. "Ah, ¿qué dijiste de mi mamá?" Pero Y bueno, ahí se cumple mi sueño de ser madreada por un Bigfoot. entre varios Bigfoot ahí, ¿no? Bueno, ¿Eh? ahora, es extraño que casi todas las culturas tienen alguna representación o idea de esta criatura, pero por lo menos son similares, son seres parecidos tanto anatómicamente como en sus descripciones de comportamiento, como lo es el Yeti en el Himalaya, el hombre salvaje de Europa medieval, o incluso el profundo del Amazonas, que es el que te mencionaba, el brasileiro, el Bigfoot brasileiro, que es el cual resulta en un cultivo perfecto para leyendas de críptidos y criaturas, pero hay uno en particular que podría coincidir con nuestro protagonista peludo, que es el Mapiguari, que es precisamente un tipo de homínido enorme, peludo, con comportamiento agresivo, pero eso sí tiene unas significadas diferencias, como por ejemplo que describen que tiene como una bolsa que emite un olor muy característico, pero igual muchos Bigfoot o de el Swamp Man, no confundir con Swamp Thing de DC, el Swamp Man, que es como un tipo de Bigfoot que también está estadounidense, pero igual como que lleno de maleza, lleno como de moho y cosas de ese estilo, pero es un Bigfoot como muy con un olor muy característico y todos lo describen igual, como de es que apareció y empezó a oler muy cabrón así como a huevo podrido y a basura, pero es como Bigfoot vagabundo, Bigfoot homeless. Claro, porque a ver, viviendo en el bosque Uh-huh. hay justo varios tipos de animales, tienes que marcar tu territorio, o sea, si está conviviendo con otros animales, tiene que poder marcar su territorio. Entonces hace mucho sentido que tenga como un olor específico y característico. Además, pues, justo por cada zona, es como los osos. Siento que si pudiéramos comparar a Bigfoot con algo, sería compararlo con un oso. Tal vez. ¿Por qué? Ajá. Porque hay osos y dependiendo de dónde esté, Uh-huh. el oso tiene diferentes características. Hay osos polares, osos grizzly, oso negro, oso panda rojo, que realmente no es un oso, pero bueno, pero es como un mapache. eso es algo muy aparte, pero justo es eso, es como de, ok, el brasileiro tiene vibras más tropicalonas, el yeti pues es Blanco, un oso polar, que, o sea, es un Bigfoot polar. Bigfoot polar. Bigfoot polar, o Suena sea, como bebida fría que venderíamos. sí, Hay que venderla. Bigfoot polar. En la uni de que lleve su Bigfoot polar con como tipo Boba Tea, así de que azules, obviamente, y Sí, la sí. madre blanca. Pero, así vamos a salir sí, o sea, jodidos. pero te digo, es muy raro como que civilizaciones que no tuvieron nada que ver una con la otra, o no se toparon en ningún puto momento. Es como lo que sucede con los ovnis, que igual Ajá, o en sea, los aliens hablaremos en algún momento de eso. Voy a hablar. Creen, Ya, por favor. ¿Te parece algo de alguien que no es un maldito nerd de aliens? Claro que soy nerd de aliens y claro que vamos a hablar de eso en su momento. Síganos para hablar eventualmente sobre aliens, porque de verdad es un tema extensionismo muy, muy larguísimo, pero muy, muy interesante. En culturas, O sea, vamos a hablar de de aliens un de punto a otro del Sí, mundo sí. estamos hablando de la misma tipo de representación, obviamente es como los artistas, cada quien tiene su estilo de representar lo mismo, pero en característica y en esencia son lo mismo, entonces como de, ¿por qué alguien que está tan lejos y que en un mundo que estaba tan incomunicado, por qué carajo tienen la misma idea, incluso del mismo comportamiento y esto del olor? Tan solo eso es como una evidencia muy rara de por qué hablan de lo mismo, pese a que nunca se toparon. Entonces está muy raro. Igual lo mismo con los aliens, retomándolo.
síganos, porque vamos a hablar de aliens. Tanto de ficción como de avistamientos y cosas de ese estilo. La verdad va a ser muy interesante. Pero bueno, retomando. Igual es descrito como un ser bípedo peludo de gran tamaño que se caracteriza por dejar un olor fétido, el mapiguari, distinguible por cualquiera, aunque en una de las claras diferencias propias del folclore de esta región es que este tema es otro tema para otro video, que también quiero hablar sobre criaturas de Mesoamérica y sobre Latinoamérica en general. Porque te digo, el Amazonas es bellísimo y es un maldito cultivo perfecto para que nazca de todo. Es tan extenso que realmente nadie lo conoce. Siento que justo no, nadie lo conoce al 100%. Bosques y selvas y el océano son así de que el lugar perfecto para que haya críptidos. Entonces sí creo que hay que abordar también oceánicos. Porque sí, claro. Sí, de hecho, seguramente hablaremos sobre Bigfoot oceánico, iba a decir. Que bueno, si hay Debe haber un Bigfoot caribeño. De hecho, el mapinguari. El Bigfoot con su iguana aquí. El Bigfoot yucateco. Yucateco, yo quiero creer. Soca. Soca. Se volvió árabe. Pero este tema para otro video. El mapinguari probablemente lo vamos a tocar cuando hablemos sobre criaturas del folclore latinoamericano y, en fin, sudamericano. Ok. Y obviamente vamos a hablar de mapinguari porque es muy, muy cool. Ok, pero podemos establecer que es mapinguari, o sea, es muy raro. Y lo describen como, pues, podría ser como el Bigfoot brasileiro. Bigfoot echando chilenas y demás. No sé qué. También está la famosa teoría de que Bigfoot no es más que un descendiente directo de una subclase que sobrevivió de Gigantopithecus, que pues, es un ser vivo que sí existió, que tiene perfectamente las características parecidas, un ser que podría ser tanto bípedo como igual como gorila, poder ponerse tanto bípedo como apoyarse como en sus nudillos. Pero, o sea, tiene bastante lógica, pero geográficamente como que hay cosas que de pronto no coinciden, pero podrían decir, pues tal vez durante la era glaciar, por el estrecho de Bering pasaron algunos, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero más que nada por las características de primates, mucha gente describe que podría tratarse de. Pero bueno, tal vez. Gigantopithecus, debido a sus características de primate y el hecho de que muchos describen a este ser como un gran parentesco a los orangutanes, con quien estaría emparentado este animal prehistórico más que a los gorilas. De hecho, por eso describe que uno de los pelajes variantes que podía tener era como rojizo. Y también mapinguari es como descrito como rojizo. Sí, de hecho, bueno, pero volvemos a lo mismo, depende del ambiente. Depende de la especie. Depende de la especie. Nuestra frase favorita para todos los que nos dedicamos a las ciencias biológicas. Depende de la especie. Pero sí, o sea, justo volvemos a lo mismo. Dependiendo de la zona, podrías encontrar algo diferente. Una descripción de quién habla de Bigfoot, de quién habla de mapinguari, quién habla de Wildman, quién habla de Swampman. O sea, todas esas como cosas que no terminan de coincidir, pero al mismo tiempo son muy parecidas, entonces está raro. Igual yo creo que también existe este tema sobre, por ejemplo, la serpiente del mundo. Los nórdicos tienen a Jormungandr, los egipcios tienen a Apophis, los mexicanos tenemos a Quetzalcóatl o a Zipactli, que es como que una versión más específica de una serpiente primigenia, pero con una índole como que más malvada. Entonces como de nada que ver ninguna de estas culturas una con la otra, en ningún momento de la historia se topan, pero hablan de lo mismo y todas están asociadas al fin del mundo. Zipactli al comienzo del mundo, pero más como de una forma caótica, y Apophis y Jormungandr, de Jormungandr en el Ragnarok, que va a empezar el fin del mundo, de Apophis cuando se muere Ra, y bueno, no, más bien Ra regresa a la cosmología, a la cosmovisión egipcia para salvarnos a todos de una serpiente maldita llamada Apophis. Incluso el Leviatán, que es de la Biblia, que es descrita como pues, una serpiente de agua gigante, que pues, igual asociada al fin del mundo, pero o sea, es raro, ¿no? Como que todos tienen un amigo de por qué una serpiente, por qué no una araña, por qué no un Godzilla, no sé. Que por cierto, en los próximos episodios hablaremos de Kaijus. Y obviamente el rey de reyes, Godzilla. Pero bueno, ese es el tema para otro video. En fin, Bigfoot es, en mi opinión, un reflejo personificado de nosotros mismos. Todo lo que ignoramos más allá, afuera del bosque. Una criatura que nos permite decir que se puede ser pariente sin necesidad de afectar a nuestra madre, la naturaleza. Las culturas lo consideran un guía, un protector, no solo uno de los factores naturales, sino de todo lo desconocido que tal vez mejor que no caiga en mano y conocimiento de los hombres.
Eres un sueño, una leyenda, pero a final de cuentas algo que nos recuerda que no estamos solos y que en lo desconocido puede ser más parecido a nosotros mismos de lo que creemos. Y que probablemente tenemos un primo peludo escondido dispuesto a darnos una visión distinta de lo que es normal. Que algo sea desconocido no significa directamente que sea malvado o peligroso, sino algo fascinante de lo que siempre tenemos algo que aprender. Y esa fue la historia o algunos hallazgos y una descripción general para que usted pueda decir, Simón, yo ya sé quién es Bigfoot, y lo comente con sus amigos, este maravilloso primo peludo que tenemos en el bosque. ¿Qué opinas, Gigi, de en mi opinión, creo que esa es la descripción que más me gusta a mí de nuestro hermano mayor? Entonces, como, sí, está muy cool. Es que definitivamente creo que sí, creo que lo más divertido de eso sería pensar en todas las posibilidades de Bigfoot que hay. Yo no sé por qué justo dentro de este mismo pensamiento que tenemos, hemos imaginado al Bigfoot con ropa. No, claro yo sí. Bueno, con jeans y bañito, como muy granjero. Ajá, siento que una fogata con Bigfoot sería lo mejor del mundo. Así de comer. Esa va a ser la imagen. El banner va a ser nosotros con una Bigfoot. Así que sí, pero pues muy muy interesante. Siento que igual que este hecho de que guardemos tanto parentesco con él, pero al mismo tiempo sea tan distinto, viendo como que está como que a la mitad, ¿no? O sea, está lo desconocido, Bigfoot, nosotros, lo conocido. Entonces, como de... Es como estas ventanas de misterio que de pronto tenemos, que es como de, ok, todo esto está oculto, pero de repente se asoma algo y es como de, ok. Y creo que es lo que nos mantiene asombrados como humanidad. Y es algo que no deberíamos de perder, porque siento que la gente está perdiendo su capacidad de asombrarse con las cosas. Sí, como que estamos en una etapa en la que muchas cosas no son reales y en la que como que ya normalizamos, nos vale madre todo, porque no podemos retener la atención en algo, que la capacidad de asombro... Es que justo sí. Tiene o sea, entiende de todo esto de que... todo es hiperconsumismo, súper rápido, súper pasable, súper banal. Y si tengo 15 segundos de atención, no tengo la capacidad de asombrarme por cosas que debes esperar, porque siento que dentro de los críptidos y todo esto, la investigación y todo, es muchísima paciencia y mucho saber cuándo voltear a ver, porque a veces incluso el misterio y todas estas cosas que están fuera del ojo de la mayoría de las personas, a veces incluso te buscan, ¿sabes? Hasta cierto punto. Siento que si eres los raritos como nosotros, siento que a veces ese tipo de cosas nos encuentran. Sí, al final de cuentas... Y hay que estar dispuestos a verlos, pero es que... eso es lo que yo digo, son como que ya existe tanto de... Existe Google, existe el internet, existe el ChatGPT, la inteligencia artificial que ya nos resuelve todo así, que nos da las respuestas así, que... De cualquier libro, de cualquier biblioteca del mundo puedes buscar en una página y te lo va a encontrar y te va a citar el texto tal cual. Y es como de todas las respuestas parece que ya tenemos todas las respuestas, pero hay que adentrarnos a lo que no conocemos, hay que, justo aceptar que hay cosas que estamos están empezando escondidas. A sentir que tenemos todas las respuestas porque estamos dejando de preguntar. Ajá, y ese es el problema. Es la cosa, tenemos que cuestionar. Preguntar. Lo que yo digo aquí es como de hay que cuestionarnos qué hay en el bosque, qué está en lo oscuro, qué hay cuando nadie voltea a ver, qué está pasando en las habitaciones vacías hasta que ya no están vacías. Entonces todo esto siempre es como de darle lugar a ese fenómeno. Lo que mencionábamos que es como de no es hasta que hay un espectador que como podemos registrarlo, la típica pregunta de si un árbol cae y nadie lo escucha, ¿realmente existió? Entonces igual todo esto siempre hay que cuestionarnos, hay que buscar ese árbol, hay que buscar esa persona, hay que buscar esa entidad que está por ahí buscándonos, está por ahí en el bosque escondida. Hay que estar dispuestos a escuchar el árbol, porque a veces tienes el árbol aquí y se está cayendo enfrente de ti, pero si no estás dispuesto a escuchar cuando se cae, vas a fingir que nunca se cayó. Ajá, y es muy, muy como... Igual como que existe esta ignorancia de que Bigfoot de alguna forma protege la naturaleza y nosotros le hacemos daño a la naturaleza. Entonces pensar que le estamos haciendo daños a un ser tan adorable como lo es Bigfoot nos hace sentir mal y es como no existe. Y es como de pues chance sí existe, pero ya tenemos tan jodido el mundo que probablemente si existió, o si ya se extinguió, o si existía... O no sé, puedes pasar muchas cosas. Justo volviendo a todo esto, hemos desplazado tantos animales dentro de de los animales conocidos, o sea, fuera de los críptidos. Hemos llevado al borde de la extinción a un montón de animales que sabemos, tenemos otros 4. Y tenemos así las pruebas aquí físicas fehacientes de que existe.
existe también una muy amplia probabilidad de que hayamos comenzado a extinguir al que no conocemos, al que no estamos seguros de si existe o no. Pues, entonces, siento que eso sería muy triste. Yo quiero creer que Bigfoot sigue por ahí. Ya no hay tantos, pero definitivamente hay. Cuidemos la población de Bigfoot. Hay que juntar firmas. Hay que reforestar. Es que por eso hay que reforestar. Necesitamos seguirle dando su ambiente natural a Bigfoot. Sí, Bigfoot, porque si no... O sea, yo sé que los zoológicos son un gran lugar para preservar la vida y tienen una gran importancia dentro del medio ambiente. No se crean eso de que los zoológicos son prisiones para animales. No, eso no es cierto. Tienen motivos de conservación. Y me daría muchísima tristeza ver un Bigfoot en el zoológico. ¿Por qué? Estaría bien verga. Bueno, es que... Pues, es que eso significaría que ya valió verga. Sí, ajá, sí. Si es un ser sapiente, sí, pues no podemos exhibirlo en una jaula, ¿sabes? No, que sea staff. Ajá, que sea gorrita, su camiseta de rayas. Bienvenidos al zoológico, yo soy Bigfoot. Sería el que daría el recorrido en los safaris. Ajá, en su carrito. Estoy seguro que Bigfoot. Aquí tenemos al ganado Watusi. Yo me chingaba varios de estos cuando estaba en el bosque. Ya no hago eso. Como la gente que se sube a los camiones a pedir dinero. Que yo antes era criminal. Así Bigfoot. Yo antes cazaba estos animales. Pero como pueden ver, ya me reformé. Ya soy vegetariano. Que esa es otra. Probablemente la dieta de Bigfoot es omnívora. Porque si es un primate y si es un especie mínima. Y si es tan parecido a nosotros, probablemente. Sí, muy seguramente. Sí. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nosotros somos criaturas. Esta fue la criatura de hoy. Y nosotros somos paranormales. Espero les haya gustado. ¿Tienes algo más que decir, Gigi? Nos pueden seguir en todos lados como criaturas paranormales. Así, todo junto. Ajá. Pero bueno. ¿Tienes algo más que decir, Gigi? No, definitivamente no, pero estoy muy emocionada por los que se viene. Emocionados por este proyecto. Ojalá le vaya muy padre. Creo que justo en este específico que te decía que no conozco tanto, tengo menos que aportar, pero cuando ya empecemos a hablar de magia. Sí, recuerden, habrá sección de videojuegos, cine, películas de miedo, obviamente, slasher, todos esos. Obviamente de folclore, mitos, leyendas, cosmología de muchas culturas. Se viene bien, mucho estudio, muchos criptidos, muchas criaturas muy interesantes. Y mucho folclore de rancho. Y mucho folclore de rancho, muchos mitos de rancho. Claro que sí. Eso es todo, muchas gracias, bye.